Y en cumplimiento con el Acta 870 del año 2023 del Consejo Superior de la Corporación Administrativa, se determinó la realización de cursos de capacitación mediante la plataforma de estudios virtuales, de los cuales hoy día iniciamos esta actividad de capacitación, y quien va a guiar este proceso va a ser la profesora tutora del curso, Nicole Núñez. Ya, les comento que esta clase va a ser grabada y va a quedar alojada dentro del mismo curso para que puedan revisar su contenido en caso que sea necesario. El curso cuenta con 4 clases sincrónicas, iniciando hoy día la primera de ellas, y también el curso cuenta con una evaluación grupal y una evaluación final individual. Ambas calificaciones son las que se promedian al final del curso para tener su calificación final, y de acuerdo a esa calificación final es si aprueban o no la participación del curso. Es importante también indicar que la participación en las clases sincrónicas es súper importante porque cuentan con comisión de servicio por el día completo. ¿Ya? Y en caso de no poder asistir, se les pide que por favor envíen el justificativo a la brevedad para tramitar el deje sin efecto de esta comisión. Bueno, eso más que nada, y paso a dejarles con Nicole para que comience ya el curso. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días. Es un agrado estar nuevamente en esta primera versión del año 2026 de este curso. Tal como les comentaba Mónica, solo quiero añadir que en las clases que tengamos acá sería muy interesante y creo que también aporta mucho como para el avance de ustedes y el aprendizaje, que puedan primero ir revisando el módulo dentro de la plataforma, porque los contenidos son bastante bien explicados, bastante sintetizados, y que cuando lleguemos acá a la clase sincrónica podamos hacer todas las preguntas que tengamos al respecto sobre lo que ya hemos visto en el módulo de la plataforma. ¿Por qué hemos visto que esto funciona? Porque finalmente al reunirnos acá, este espacio se enriquece mucho más cuando podemos, por ejemplo, hablar acerca de nuestras experiencias en relación al estrés, comentar acerca de estrategias que nosotros mismos estemos implementando de tal manera de poder observar qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? Como una red de apoyo en cuanto a la minimización del estrés. Y poder sacar el mayor provecho a las dudas que hay acerca del contenido. Así que yo les hago esa invitación. Y la segunda invitación antes de que comencemos es que los que puedan sostener su cámara encendida, maravilloso, y micrófono para el momento en que necesitan hacer preguntas, simplemente lo activan y hacen las preguntas que tengan, ¿ya? Bien, voy a compartirles mi pantalla y me confirman ustedes cuando ya la puedan ver. Se Ya, ve. Pepe. Sí, se ve bien. Perfecto. Sí. Ok, ok, estamos ok entonces. Bien, hay algunas cositas que, bueno, yo les tenía acá en relación a lo mismo que decía Mónica, que es para que tengamos también como un encuadre más general acerca de las clases sincrónicas que vamos a tener. Acá yo les presento los distintos módulos, que son 4. Vamos a comenzar hoy con el módulo sobre qué es la inteligencia emocional. En el módulo 2 vamos a hablar acerca de la gestión de las emociones que está asociada a este tipo de inteligencia. En el módulo 3 vamos a ver la inteligencia emocional más contextualizada dentro de instituciones, empresas, organizaciones. Y en el módulo 4 vamos a hablar acerca de herramientas para la gestión emocional. Las fechas las pueden observar acá abajo. Tenemos la primera, ¿cierto? Que es hoy, jueves 28 de mayo, luego 4 de junio, 11 de junio, 18 de junio. Siempre día jueves de las 10 de la mañana hasta las 11:30, ¿sí? Esas son las clases sincrónicas. Y el objetivo que tiene el curso en el cual están participando es que podamos gestionar efectivamente todos los efectos de la sintomatología del síndrome de burnout y el estrés en torno a que podamos identificarlo de manera adecuada, que podamos tener estrategias para minimizar sus efectos, ¿cierto? Y también poder contribuir a la eficiencia en el trabajo y también la vida cotidiana, porque finalmente el estrés es un tema que va mucho más allá, ¿sí? Tiene que ver con todas las áreas de nuestras vidas. Bien. Y solo para reforzar, en la plataforma, además de ustedes poder ver los módulos de aprendizaje,
Hay también un libro virtual que ayuda mucho a poder comprender de manera general todo el contenido que se estaba revisando dentro del curso y también hay ejercicios prácticos que es muy bueno que los puedan realizar y si en esos ejercicios prácticos surgen observaciones, complejidades o simplemente algo que se asemeje mucho a la experiencia personal que vamos teniendo, sería muy bueno que lo traigan a la clase sincrónica y que lo podamos conversar acá. Bien. Entonces, para partir el módulo de hoy, que es sobre la inteligencia emocional, a mí me gustaría comenzar primero mostrándoles un video y luego preguntándoles un poquito acerca de su propia experiencia. ¿Vale? Un video que yo estoy segura que muchos de ustedes ya lo han visto antes y se van a acordar ahora. No, 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 no. Nada que no se puede transmitir, se cayó el sistema, güey. Teclado, ahora no funciona el teclado por la. No se puede trabajar. Ah, Guatón, tómate un bonil. Armonil, efectivo tranquilizante natural. Bien, ¿se acordaron de este comercial que daban hace años atrás, donde pretendían, cierto, a través del Armonil, indicarnos cómo poder resolver todos nuestros problemas asociados al estrés? ¿Lo recuerdan? Sí, Bien, ¿quién en algún momento, yo quiero partir por acá, quién en algún momento se ha sentido al borde de esta situación que acabamos de ver, o incluso en la situación misma? ¿Nadie? Ok, entonces puedo pensar que tenemos un grupo con muchas herramientas de gestión emocional que les ayuda a sobrellevar todos sus momentos de estrés. yo A mí me ha creo, pasado muchas veces. yo creo que todos en algún momento hemos sentido un nivel de estrés bastante alto con ganas de dejar todo tirado y irnos, pero claro, tenemos que mantener siempre como la calma o el contexto donde estamos, mantenernos controlados, pero internamente yo creo que muchas veces hemos querido explotar del estrés, sobre todo cuando estamos, no sé, en el trabajo y te piden una cosa, otra cosa, otra cosa, y como que te llenas de esa presión y todo era para ayer, ni siquiera para hoy. Entonces yo creo que más de una vez hemos tenido como esa intención de mandar todo a mejor vida. Así es, las ganas a veces no han faltado. Raúl, Colega, buenos días. Raúl buenos Marchán, días. administrador de la Corte de Arica. Claro, o sea, todos hemos tenido estas situaciones, también depende mucho del rol que uno cumpla. O sea, en mi caso, por ejemplo, como administrador, uno a veces tiene que recibir mucho problemáticas eh, de relación interpersonal, problemas que hay dentro de los funcionarios. Entonces, también, dependiendo del rol que uno cumpla, es la forma en que también tiene que reaccionar. Ujú. Uno está sometido a baja harta presión, pero en mi caso como administrador sí, es impensable agarrar y agarrar los computadores de esa manera. Eh, Mira, yo tuve una situación y lo quiero compartir con ustedes, porque a lo mejor ya lo han escuchado. Yo fui agredido acá en mi corte, me apuñalaron, estando acá, un funcionario. Wow. Entonces, me parece muy bien esta instancia, porque estuve al borde de la muerte y finalmente el funcionario lo abatieron a balazo, aquí afuera de mi oficina. Sí, Entonces, ¿mm? vimos ese caso nosotros, sí, supimos, Claro. Sí. lamentablemente, creo, bueno, no sabemos bien qué pasó ahí con el estrés de la persona que no lo pudo controlar, pero fue terrible llegar a ese extremo, encuentro yo, mi opinión personal, Claro. muy terrible. Sí, fue Y por eso que, disculpen, el análisis detrás de esto es que estaba con un nivel de estrés muy elevado el funcionario. mira, más allá creo que de eso, no solamente el estrés, tenía temas, yo creo ya psicóticos. La Mm, persona ya había tratado o sea, no ha tratado, sino que había intentado suicidarse primero. mm. Eh, entonces encuentro bueno este tipo de cursos, creo que no es suficiente. O sea, creo que como institución no hay eh, un seguimiento, por ejemplo, en este caso, que era un caso dramático, como la persona primero se salvó de suerte, fue trasladado a Santiago y,
se salvó de milagro, pero yo justamente estaba en Santiago cuando eso pasó, lo fui a ver al Hospital Salvador, estaba en la UCI, y la enfermera jefe, yo me presenté, y la enfermera jefe no- me dijo, esta persona está al borde de un colapso, algo le va a pasar. Finalmente, bueno, lograron salvar la vida, volvió a Arica, estuvo hospitalizado, pero siempre falta de cama, lo dieron de alta, y, y finalmente tuvo que volver a trabajar. Entonces, ¿por qué quiero compartir? Ojalá, está, yo he buscado varias instancias, porque esto yo lo informé todos los canales. Entonces, hay una falta en la institución de un seguimiento, por ejemplo, un asistente social que pueda ver el caso de este funcionario que acá estaba solo, que no tenía familia, que tuvo problemas además familiares y estaba solo. Entonces hay varias Mm, aristas. O sea, por ejemplo, que no hay ningún tipo de herramienta en carácter de administrador de poder impedir que un funcionario que uno claramente ve que no está en condiciones de trabajar ingrese al lugar de trabajo. No hay herramienta. Al contrario, o sea, yo conversé con la corporación y me decía, no, no, que al contrario, podía ser yo acusado de acoso laboral si impedía o ponía alguna traba de que el funcionario volviera a trabajar. ¿Mm? mm. Así que me parece bien estos cursos y ojalá hacer un seguimiento mayor y ojalá son a estos casos poder que le haga la institución un seguimiento, un acompañamiento y en situaciones graves como esta que se sabía, no fue una cosa que nació de la nada, fue una cosa que se fue desarrollando en varios meses. Así que, bueno, les compartí esta experiencia porque fue una situación extrema, extrema. Eh, Creo que eh, es como cuando ya se desencadena incluso un tema de que puede ser como burnout ya a- a- acompañado con problemas ya psicológicos de las personas, de los funcionarios. Así Mm. que, bueno, eso, Nicole, como profesora. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Y qué pasó con el comité paritario de la Corte de Apelaciones? Mira, acá se informó a todas las instancias, informé al comité paritario, informé al comité de riesgo psicosocial, a la Oficina Nacional de la Corporación, a Santiago, y, y claro, incluso es más, se ofició como pleno de la Corte a la unidad incluso de reclutamiento, o sea, se buscaron todas las instancias, incluso la unidad de reclutamiento, porque aquí hay informes psicolaborales que se hacen, ¿cierto?, cuando ingresan las personas al Poder Judicial. Y la respuesta fue diciendo un poco, lavándose las manos, de que estas entrevistas son solamente para medir temas laborales, no temas de salud mental, y entonces por eso que encuentro que como funcionario estamos un poco abandonados ante situaciones de este tipo. Me parece muy interesante todo lo que nos estás contando, Raúl, en términos de que podemos, a partir de esta experiencia que, como bien tú dices, es extrema, poder aprender y puntualizar en hartas cosas. O sea, podemos observar, por ejemplo, en esta situación que cuando hay un estrés que es crónico, que es muy fuerte, no afecta solamente al individuo que lo está experimentando, sino que afecta a todo su entorno, a las personas que tienen trato directo con esa persona y también en el clima laboral se genera una especie de un color más gris en el ambiente, ¿cierto? Donde andamos con quizás más a la defensiva, con más cuidado de nuestros propios compañeros. Entonces, es importante tener esa primera mirada sobre los temas que vamos a abordar. Esto es algo que se vive de manera sistémica, no individual. Entonces, ahí es importante la red de apoyo y otras cosas que vamos a ir revisando. Y bueno, lo que tú dices sobre la falta de seguimiento, claro, es importante. Ahí se ve también las redes de apoyo que se pueden levantar para poder incluso prevenir estas situaciones. La idea siempre es que el estrés se pueda prevenir y no tratar cuando ya estamos en un nivel de estrés que requiere tratamiento de profesionales, medicación, absentismo laboral. Ya eso es un nivel en que ya hemos llegado tarde si llegamos a tratar de preocuparnos en ese momento, ¿cierto? Em, pero claro, muy, muy extrema la experiencia. No sé si alguien más quisiera compartir algo sobre esto que estamos conversando o en relación al video que hemos visto, que todos nos hemos sentido así en algún momento, no agarrando el computador y lanzándolo, obviamente, pero nos hemos sentido al borde de nuestras emociones muchas veces en el trabajo.
Hola, soy Nicole, Hola, trabajo en Nicole. la Corte de Apelaciones San Miguel y con respecto a lo mismo que estaba hablando el administrador, yo creo que estas situaciones laborales no solamente son de una persona, no solamente el funcionario el que está con problemas psicológicos o algo, sino que también si esta situación fue de a dos. Tal vez el funcionario, no sé, tenía algún problema o solicitó ayuda o vio su entorno. Uno siempre, o sea, los funcionarios siempre tienen como, dan pequeñas luces donde van comentando, o sea, uno se va dando cuenta quién está con mayor nivel de estrés por el tema laboral o tal vez familiar. Siempre hay un cambio interno y que generalmente los pares lo van asimilando, o sea, se van dando cuenta de esto. Ujú. Entonces, en este caso, el funcionario atacó a una persona. Entonces, no atacó como a un grupo completo, tal, o sea, si bien como el administrador decía que eh, intentó suicidarse, pero también hay que ver cuáles son las razones. Eh, No solamente son familiares por el hecho de estar solo, sino también en la parte laboral también se sintió abandonado. Entonces se atacó a alguna persona, tal vez tuvo algún problema o también hay que ver ese otro lado, hay que ver también hacer un autoanálisis como uno líder, como o como compañero o igual, decir, claro, mi compañero quizás me atacó, quizás por qué, qué es lo que hice, qué es lo que vio en mí. Entonces también es como algo que es de a dos y también es algo generalizado, también es del entorno. No es solamente el problema de uno, sino también ese uno también desencadena situaciones en el entorno. Tal vez también el tema laboral, no sé, son muchos factores son con los cuales una persona puede explotar no sé, alguna situación en específica que gatilla el hecho de que el funcionario tira el computador lejos. También puede ser un tema del sistema, frustración laboral, tal vez no está llegando a algún objetivo interno que él quería, no sé, alguna otra función, ver cómo cómo lograr que el trabajador, el funcionario esté también cómodo en su lugar. Entonces Ujú, también hay que ujú. hacer como un autoanálisis de uno y del entorno también, porque no solamente es el funcionario el que está mal, o la persona, sino siempre es un conjunto de factores. Eso quería aportar. Sí, bien, Nicole. O sea, mira, en este caso en particular, yo digo que a veces faltan herramientas porque acá había luces, había varias luces, no fue solamente el intento de suicidio, él, amenazó a otros colegas, y tuve que denunciar esa amenaza, se le hizo un sumario, finalmente no quedó en nada. eh, Me pidieron a mí sentar las bases de un entendimiento. Yo varias veces cité al funcionario, lo conversamos, le ofrecí vacaciones, tenía vacaciones. De hecho, él estaba estudiando, mira, él estudió Derecho, él estaba estudiando para su examen de grado. Entonces yo no sé qué pasó por la mente de él, pero como te digo, faltan herramientas a uno como administrador de poder en este caso de uno darse cuenta, percibir que el funcionario no estaba en condiciones de trabajar, que no estaba en condiciones, pero tampoco Ujú. uno puede obligarlo a que no venga. ¿Me entiende? Te digo, el día que él vino, él Sí. apareció bien. Es justamente tan complejo como ustedes lo están exponiendo, porque por una parte, claro, desde la perspectiva de Nicole, es muy cierto que el estrés se desarrolla bajo algo que es multifactorial. Tiene que ver con los recursos internos de la persona y tiene que ver, por supuesto, con el entorno de trabajo, con la estructura de trabajo que hay. Entonces, esas dos cosas siempre tienen que ser vistas como algo que se retroalimenta entre sí y muchas veces solemos ver las cosas por separado. Por ejemplo, cuando Raúl nos decía las pruebas psicolaborales miden solamente aspectos laborales, pero finalmente todo lo que tiene relación con la salud mental de una persona se ve de alguna manera permeando su ámbito laboral, su ámbito de la vida personal, social, educacional, etcétera. Entonces, es importante que podamos observar a la persona siempre como un todo. Es muy complejo cuando una persona vive una situación
adversa o difícil o está en un momento de estrés, poder dejar sus emociones en la casa e ir a trabajar como si nada le pasara. Es muy difícil. Creo que esa es una fantasía que tenemos que empezar a soltar como sociedad en nuestra cultura, porque finalmente las emociones nos acompañan 24/7. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a gestionar esas emociones, comprender en qué momento yo las puedo expresar y de qué manera las puedo expresar en ese momento. Eso es como el aprendizaje que vamos a ir teniendo en este curso de la mano de la inteligencia emocional. Por eso que, si bien es un curso acerca de la prevención del síndrome de burnout, de lo que más vamos a hablar es sobre inteligencia emocional. Tengo ahí también la manito de Carolina. Hola, buen día. O sea, yo lo que quería decir es que, claro, yo lo considero súper, súper mega complejo. No imposible, por supuesto que no, pero imagínense que cada persona es un mundo, somos un mundo. Yo me considero una persona súper empática. em, y en general muy positiva. Es muy difícil que algo me cambie mi frecuencia. No obstante, por ejemplo, yo me pongo en el caso de don Raúl o de otros colegas que a lo mejor estén viviendo una situación adversa o que les cueste resolver por las razones que sean. Entonces, por ejemplo, ¿qué veo yo? Hay personas que en su día a día más allá de que a lo mejor algo les esté doliendo, afectando, como que también tienen mala actitud, como que todo les parece mal. No sé si eso implica una depresión, pero como dice usted, cada uno de nosotros tiene herramientas o tiene situaciones de vida o distintos aprendizajes. Ujú, Y yo, por ejemplo, claro, uno ve personas que se mantienen, no sé, como normalizadas o controladas en sus emociones, pero hay otras personas que a lo mejor están todo el día diciendo cosas negativas, por ejemplo, que todo les parece mal hasta que se echa a perder algo, o no sé, tienen que desarrollar una tarea. Todo es negativo, todo es como un peso, por decirlo así. Y después ujú, viene todo este mundo que es en nuestro mundo interno, familiar, amoroso, individual. Ya, entonces, por ejemplo, como yo me siento dentro de alguna manera como bien, digamos, eh, por ejemplo, uno tampoco no puede llegar y meterse en la vida de la otra persona. O sea, uno puede preguntar cómo estás, cómo te has sentido, qué es de tu vida, en fin, cosas así. Y como decía don Raúl, o sea, conectar las partes, o sea, decir, oye, yo he observado o tengo este antecedente de la persona, pero al fin y al cabo, lo que le pasó a usted, don Raúl, creo yo, y perdone si alguien piense distinto, pero o sea, él agotó todas las instancias de aviso. Yo no sé si usted habló, yo me imagino que usted habló con él 1000 veces, por algo también lo fue a ver al centro de salud cuando estaba hospitalizado. Pero al final las personas tenemos, a lo mejor yo puedo estar tranquila y entre comillas estoy casi siempre bien, pero si el día de mañana algo me detona, yo puedo ser capaz a lo mejor de cualquier cosa y mi entorno puede que no lo capte tampoco aunque a mí se me nota ujú, el tiro, si algo me duele, si algo, en fin. No obstante, es súper difícil manejar eso. Entonces yo siento que, o sea, como que el enfoque, si bien uno puede ayudar todo lo que puede y dar alarmas, por ejemplo, ahora mismo yo decía, por ejemplo, el tema de las licencias médicas, que es como tan poco serio el sistema en ese sentido. ¿Cómo no le dan una licencia médica a la persona? O sea, ahí hay una falta de responsabilidad enorme, enorme. Independiente esté hospitalizado por una licencia psiquiátrica o no. Porque si una persona está con así de mal, ¿cómo se les pasó, por ejemplo? ¿No es cierto? Eh, Ahora, nosotros, más allá de nuestras buenas intenciones, como que lo que a mí me gustaría a lo mejor, o mi interés por este curso tiene que ver justamente, ¿qué herramientas más yo puedo adquirir para poder brindarlas a las personas que me rodean y también para aplicarlas en mi propia vida, en el momento que ocurra algo que a lo mejor me cueste manejar? Siento que ujú. uno, por lo menos yo puedo ser responsable por mí. Y me refiero a decir, chuta, no, en realidad esta cuestión me tiene súper achacada, me tiene superada, no aguanto. Por último, voy a ir a vomitar mi estrés al psicólogo o voy a buscar un taller de baile, no sé, accionar en el fondo. Pero, pero claro,
qué puedo hacer yo por el entorno o cómo podemos ayudar a que no lleguen a arriesgar su vida otras personas y también que como que también más que su vida, como llegar mucho antes, como que no se sientan mal, que no estén tan solos, que no se sientan tan eh, como que su vida no tiene más sentido. O algo, porque en el fondo cuando uno llega como una explosión es porque hay algo ahí que se escapó no sé, siento yo, de algún tipo de parámetro que nos desestabiliza y nos amarga nuestro ser interior, por nuestra llama, nuestra luz. Eso no sé si se entiende, pero yo quisiera esas Sí, herramientas. Gracias. sí, claramente. Me parece muy bueno que podamos establecer ciertas expectativas que tenemos con el curso desde ya. Si bien hay un contenido que ya está planificado, es importante como que a ustedes les vaya haciendo sentido todo lo que vayamos analizando aquí. Entonces, en ese sentido, si hay alguien que tuviese alguna sugerencia, algo que está necesitando en cuanto a herramientas para poder sobrellevar un periodo de estrés, por favor también consúltenlo. Ahora, claro, sobre lo que nos comentaba Carolina, nosotros siempre tenemos la expectativa de poder ayudar, ¿cierto? A todo el mundo, sobre todo si estamos en roles de jefatura, nos sentimos muy responsables por ello. La primera ayuda que nosotros podemos hacer hacia el otro es cuidarnos a nosotros mismos. Esto es como cuando nosotros hacemos un viaje en avión, ¿cierto? Y nos dicen, primero póngase la mascarilla a usted y después póngale la mascarilla a su compañero de al lado, porque de esa manera, mientras yo más... mientras mejor gestiono mis propias emociones, mejor puedo leer al otro, mejor puedo comprender al otro y mejor puedo ayudar al otro. Entonces es importante partir por uno. Además, también cuando yo aprendo a identificar mis propias señales de estrés, yo también comienzo a observar en otras personas posibles conductas que también me pueden estar señalando que esa persona está bajo los efectos del estrés. Porque muchas veces nosotros somos duros con nosotros mismos y sabemos que no estamos durmiendo bien, sabemos que estamos soñando con trabajo toda la noche, sabemos que estamos dedicando al trabajo más horas en el día de las que debería dedicar y no nos ponemos límites a nosotros mismos. Entonces, una vez que nosotros aprendemos a gestionar el estrés de manera efectiva en nosotros, es la mejor herramienta para poder ayudar a un otro a gestionar su propio estrés. Y por supuesto que siempre hay situaciones que escapan a nuestro control. Hay situaciones que son extremadamente complejas, como la que nos comentaba Raúl, y en ese tipo de situaciones también hay que saber manejar la aceptación frente a lo que se está viviendo y comprender hasta dónde llega el límite de mi propia responsabilidad sobre algo, ¿sí? Porque el hecho de asumir una responsabilidad a veces que, si bien nos atraviesa, pero no nos corresponde, ¿cierto? Eso también genera altos niveles de estrés en nosotros. Entonces, vamos a hablar de eso un poco más adelante cuando hablemos de la empatía y todo eso que son habilidades que debemos desarrollar también. Bien, y el José, para que ya después de José comencemos con el módulo. Sí, hola, buen día a todos. No, y Buen más que día. nada, bueno, comentar que primero que todo estos tipos de cursos realmente son bastante buenos y como comentaba Raúl, quizá insuficientes, ¿ya? Mm, Eh, Desde mi punto de vista y una apreciación súper personal, encuentro que debe existir a nivel institucional un compromiso con la salud de los trabajadores, la salud mental de los trabajadores. Es algo que en muy pocas instituciones y en servicios públicos se considera, y a veces existen los planes, pero no existen los recursos, ¿cierto? mm, Entonces, no hay una estructura que soporte, por ejemplo, si es que, como comentaba Raúl, a quién informo esto, cómo se canaliza, ya cómo se hace un seguimiento. Esos planes no existen. Yo tengo la experiencia muy cercana. Mi esposa es psicóloga y trabaja en el servicio de salud y está a cargo de un plan nacional de salud de los trabajadores. Y yo soy testigo de lo que le cuesta poder hacer gestión en salud mental por la falta de recursos y la falta mm, muchas veces de compromiso de las instituciones. Es súper difícil, es súper complejo. Me ha tocado ver también que, como decía Raúl, hay veces que se les pide a personas que no tienen las competencias, que no tienen por qué tener las competencias, digamos, que evalúen este tipo de situaciones porque no existe, somos súper reactivos como mm, institución ante todo este tipo de situaciones. Entonces, más que nada, valorar este tipo de cursos y ojalá se pueda dar continuidad, ¿cierto?
y empezar como a quizás tener un plan nacional de salud, sería como de salud mental dentro de la institución, quizás sería lo ideal, ¿no? Solo eso, Así pues. es, muy de acuerdo contigo, José. Efectivamente, a veces los recursos son bastante escasos y yo siento que, bueno, yo soy psicóloga y aún así siento que mis colegas no están comprendiendo la situación económica del país, de la familia y de repente las tarifas son tremendamente elevadas. Un psiquiatra, en una sesión de psiquiatra puede salir 90.000 pesos, 100.000 pesos. Son de verdad costos muy elevados para la situación que estamos viviendo. Entonces, eh, claramente hay ahí un factor importante también, que es la falta de recursos, que eso también genera un aislamiento en cuanto a no tener las redes de apoyo necesarias para esto, sobre todo redes profesionales de apoyo, y eso va generando también más estrés. Entonces, es un cúmulo de cosas, lo vamos Disculpa, Nicole. a ir revisando. También, también quería aportar que muchas veces, claro, tú puedes ir al psicólogo o al psiquiatra, en realidad te da una licencia y resulta que tu entorno laboral te cuestiona la licencia. Pero ¿cómo va a estar enfermo si yo la veía súper bien? ¿Cómo va a faltar 15 días que estaba con depresión, pero en la casa se va a deprimir más? Te cuestionan tu salud mental muchas veces tus propios compañeros o hasta tu jefatura. Entonces, eso tampoco ha cambiado mucho, encuentro yo. Mónica, qué buena observación la que haces ahí, porque el cuestionamiento sobre el mundo emocional de otra persona es súper complejo. Les voy a poner un ejemplo acá que lo uso, yo creo que lo he usado en todas las versiones, y me alegra mucho que esté Raúl de Arica, y yo soy ariqueña, entonces Raúl va a entender muy bien esto. En Arica tiembla mucho, mucho, y temblores fuertes. Entonces, probablemente yo hoy en día ya vivo hace muchos años en Santiago. Probablemente yo estando acá en Santiago, si hay un temblor fuerte, yo me voy a quedar en el lugar donde estoy, voy a estar tranquila, voy a buscar un lugar donde refugiarme, porque tengo la cultura y educación de cuidarme de los temblores, ¿sí? Porque crecí en Arica, crecí con esta cultura. Sin embargo, hay personas que no lo transitan con las mismas emociones de tranquilidad y de observación del entorno para minimizar los riesgos y lo enfrentan con temor, lo enfrentan con euforia, ¿cierto? Lo enfrentan de una manera en que se exponen más a los riesgos de un temblor fuerte y que probablemente salen corriendo rápido y que finalmente les caen cosas encima. Entonces, aquí es a lo que voy, que frente a una misma situación, todas las personas nos sentimos de manera distinta. Por lo tanto, la forma en que el otro se siente respecto a algo, nunca debemos juzgarla, jamás, porque esa forma en que esa persona se siente frente a esa situación responde a toda una historia de vida que ha estado, y que ha sido influida por su educación, la cultura, país de origen, ciudad de origen, entorno donde creció. Todo eso influye en la manera en que yo voy a responder emocionalmente frente a una experiencia. Por lo tanto, juzgar la experiencia emocional del otro va más allá que simplemente cuestionar la emoción que está teniendo en ese momento. Estamos finalmente cuestionando toda la experiencia emocional que esa persona ha aprendido a tener frente a la vida. Entonces, como una primera invitación a que no cuestionemos las emociones de nuestros compañeros. Más bien pongámonos a disposición de poder apoyar cuando un compañero nos dice, hoy no me siento muy bien. Ni siquiera necesitamos saber el motivo. Con ya saber que no se siente de la mejor manera, ya podemos nosotros tener una entrada y poder ayudar, ¿sí? Bien, entonces hoy el módulo de hoy tiene relación con la inteligencia emocional y la inteligencia emocional es lo que está de la mano con todo lo que vamos a ver a lo largo del curso, ¿sí? Vamos a revisar qué es esta inteligencia emocional, vamos a ver también claves esenciales que nos van a servir para poder adaptarnos al medio, vamos a hablar un poquito también de esta inteligencia emocional en la empresa y vamos a finalizar con una introducción al síndrome de burnout, ¿sí? Entonces, me gustaría primero preguntarles a ustedes, ¿qué entienden ustedes por inteligencia emocional? Carolina, no sé si estás hablando, estás muteada. Estaba respondiendo para mí, Te vi muy pero concentrada. ah, sí, pero en el fondo era como la herramienta o habilidades de, aunque suene como muy textual, pero como de gestionar las emociones. Eso. Ya, que no es menor, o sea, ya gestionar emociones es una tremenda labor que tenemos. Y entiéndase gestionar como
adaptarnos emocionalmente al entorno, sino tiene que ver con controlar la emoción. Muchas veces cuando hablamos de controlar la emoción, lo confundimos con suprimir la emoción, con evitar la emoción, que si en este momento siento rabia, lo voy a poner en segundo plano, ¿cierto? Y no lo voy a pescar hasta que tenga el tiempo para poder hacerme cargo de eso, ¿sí? Pero eso es lo que nunca debemos hacer en relación a nuestras emociones, ¿sí? Eso lo vamos a ir revisando mucho acerca de gestión emocional. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tenemos acerca de la inteligencia emocional? Eso también Quizás tiene que ver el con... qué hacer Oh, con la emoción que estoy sintiendo podría ser como, ¿qué hago con, no sé, con la rabia? ¿Qué hago con este exceso de alegría muchas veces? Que también se ve mal a veces cuando uno está muy, muy alegre, también te lo cuestionan. Sí, el saber qué hacer con también es parte de nuestra inteligencia emocional. Así es. quizás también puede ser el tema de identificar en otros, ¿cierto? Cómo se está sintiendo, ¿cierto? Así Emociones. es. También la inteligencia emocional no es solamente un tipo de inteligencia que nosotros aplicamos de manera intrapersonal, o sea, hacia nosotros mismos, sino que también interpersonal. Es una inteligencia tremendamente sociable. Esta inteligencia a nosotros nos permite que nosotros identifiquemos cómo está el clima emocional de un lugar, cómo están las personas emocionalmente y en base a eso también nosotros adaptamos nuestra conducta. ¿Alguna otra idea? Bien. Efectivamente, la inteligencia emocional, como está acá, ¿cierto? Dice que se refiere a esta capacidad de poder reconocer, primero, ¿cierto? Las emociones que yo tengo. No es lo mismo decir que a lo mejor tengo mucha rabia cuando en realidad lo que tengo es frustración. Son parecidos, pero son matices distintos que finalmente me van a entregar un mensaje diferente respecto a mí mismo, de qué es lo que me está pasando, ¿sí? Entonces, reconocer, poder comprender y que en el comprender también necesitamos mucha autocompasión, porque a veces tratamos como de evitar ciertas emociones por agradar al entorno, por ejemplo, recién creo que era Mónica la que comentaba, hay entornos en que incluso si estás muy feliz también molesta al resto, ¿cierto? Pero, perfecto, pero tenemos esa conciencia de cómo impacta mi emoción en los otros, pero es importante también reconocer que la alegría es una emoción buena de ser expresada. Y es más, cuando yo expreso alegría en un entorno social, yo también contagio esa emoción y eso también puede ser bueno para mis compañeros, para el grupo social donde yo me encuentre. Gestionarlo, como bien decía por ahí Carolina, y utilizarlas eficazmente, no guardarlas, no reprimirlas, sino que utilizarlas. Todas las emociones que nosotros sentimos, de alguna manera tienen un mensaje, ¿sí? Si yo logro comprender qué es lo que me quiere decir la emoción que estoy sintiendo, probablemente voy a tener más luces o señales de qué debo hacer al respecto de esa emoción. Si yo no tengo esa comprensión sobre la emoción que tengo y no entiendo el mensaje que hay detrás, probablemente me quedaré sin hacer nada respecto a la emoción, es decir, tener una mala gestión de esa emoción. Entonces, muy importante de la mano de esto la reflexión interna acerca de qué estamos sintiendo. Bien, entonces, algunos datos muy generales y que son importantes también de reconocer en este contexto de este curso, que la inteligencia emocional, por ejemplo, es uno de los predictores más fuertes acerca del desempeño en el trabajo, ¿sí? Explica alrededor del 58% del éxito en todos los campos laborales. Tiene mucho que ver también la inteligencia emocional con el liderazgo, porque el 90% de los líderes de alto rendimiento tienen una alta inteligencia emocional y eso no es casual. Se dice también que alrededor del 80% del éxito en la vida depende de la inteligencia emocional y no así de la inteligencia más cognitiva, más del cúmulo de aprendizaje, de información, ¿cierto? También la inteligencia emocional, y esto es muy importante, es una habilidad que nosotros podemos aprender y podemos mejorar. Por lo tanto, cualquiera que en este momento sienta que es quizás muy reservado con sus emociones, le cuesta gestionar sus emociones, es algo que puede aprender y este curso es, por supuesto, que un buen comienzo, ¿sí? Para poder ir desarrollando más la inteligencia emocional de cada uno. La inteligencia emocional además tiene distintos elementos. Son mucho más que los que aparecen acá, pero podríamos decir que
se da de una manera un poco secuencial. Cuando nosotros llegamos a la vida, ¿cierto? Y comenzamos a desarrollarnos y pasamos por la infancia, adolescencia, nosotros vamos desarrollando gradualmente todos estos elementos que aparecen acá. Y comenzamos con el autoconocimiento emocional, ¿sí? Porque nosotros no podríamos, por ejemplo, desarrollar habilidades sociales si no entendemos primero qué nos está pasando a nosotros emocionalmente. Por eso que son secuenciales, ¿sí? Primero desarrollo esta, gracias a esta desarrollo la siguiente, gracias a esta desarrollo la siguiente, ¿sí? Entonces, en el autoconocimiento emocional es claramente que nosotros podamos reconocer, identificar cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que nos pasa, qué le pasa al otro también, ¿cierto? La autorregulación es todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestras emociones. Y aquí nuevamente destacar que gestionar no es sinónimo de controlar mi emoción, ¿sí? Gestionar significa hacer algo al respecto con la emoción. Controlar es más bien suprimir la emoción. Luego de que nosotros ya tenemos autoconocimiento emocional, podemos gestionar bien nuestras emociones, comenzamos a tener motivación y muchas veces automotivación también, ¿sí? Porque finalmente no dependemos tanto del contexto externo para poder conseguir nuestros objetivos, sino que tenemos una motivación interna que nos permite conseguir nuestros objetivos en el día a día y lo que nos planteemos. Y eso gracias a que estamos constantemente autorregulando nuestras emociones. Si yo, por ejemplo, no he logrado una autorregulación satisfactoria de mis emociones y me quedo quizás entrampado mucho tiempo en, por ejemplo, la decepción frente a un trabajo que tuve que no resultó según mi expectativa. Si yo me quedo anclado en eso mucho tiempo, no voy a lograr transitar de esa emoción fácilmente y no voy a lograr conseguir los objetivos que me he planteado a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, esta motivación requiere que nosotros constantemente podamos estar autorregulándonos. Luego de eso, ¿cierto? De que nosotros entendemos que tenemos un mundo emocional, que es importante mirarlo, que es importante gestionarlo, es que nosotros comenzamos a empatizar con los demás. Y en esta empatía, que si bien nosotros decimos la empatía es ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro, nunca vamos a estar en la misma situación del otro. Nosotros podemos interpretar señales del otro que nos pueden indicar qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que desea la persona. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la empatía porque hay una especie de trampa de la empatía. Nosotros tenemos una empatía que es más cognitiva y otra que es más emocional. Cuando yo empatizo cognitivamente, yo puedo inferir que está pensando y sintiendo a la otra persona, ¿sí? A nivel de pensamiento, yo puedo ponerme en ese lugar y puedo reflexionar en torno a eso. En la empatía emocional, yo siento igual que la otra persona. Cuando yo siento igual que la otra persona, es más probable que yo pueda sentir el mismo nivel de estrés que está sintiendo la otra persona en una situación adversa. Por lo tanto, cuando yo quiero ser de ayuda, sobre todo aquellos que tienen jefatura, y yo quiero empatizar, tengo que tener mucho cuidado de que haya un buen nivel de empatía cognitiva, pero tener mucho cuidado con la empatía emocional, porque si yo siento lo mismo que siente la otra persona, me dejo llevar por eso y no logro ser de ayuda. Más bien lo que debemos pretender acá es ser compasivos con el otro, ¿sí? La compasión, además también de ponernos en el lugar del otro, nos lleva hacia una actitud de acción, una actitud de ayuda hacia el otro. Quiero hacer algo por ayudar a tal persona, pero no estoy bajo el efecto de la misma emoción, por lo tanto, sí puedo ser un elemento de ayuda para la otra persona. Y bueno, después de la empatía, ¿cierto? Ya vamos desarrollando habilidades sociales como la comunicación, el trabajo en equipo, ¿cierto? El poder ayudar al otro, generosidad, todas esas habilidades que nosotros nos permiten relacionarnos constantemente y de manera efectiva con nuestro entorno. Bien, ¿hasta acá hay preguntas? No. Ok. Entonces, esta inteligencia emocional, por supuesto que tiene muchos beneficios y ya les adelantaba que predice alrededor del 80% de éxito en la vida. Y por éxito no estamos entendiendo el que tiene la mejor casa, el mejor auto, el mejor cargo. Muchas veces en la cultura chilena creemos que ese es el éxito, ¿sí? El éxito tiene que ver más bien con sentir esa satisfacción con la vida que he construido. Eso es más bien el éxito. Entonces, tiene muchos beneficios la inteligencia emocional. Uno de ellos es que mejora las relaciones interpersonales, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, en las relaciones interpersonales
yo logro comprender el estado emocional del otro, yo logro explicarme por qué el otro hace lo que hace, ¿cierto? Y yo podría tener un margen de tolerancia mayor que a mí me permita relacionarme de mejor manera con mis pares, ¿cierto? El hecho también de que mis pares tengan esa comprensión emocional sobre mí mismo cuando yo necesito esa comprensión emocional del mi entorno, también me ayuda a sentir que pertenezco más a ese grupo, que hay una identidad más sólida mía dentro de ese grupo. Por lo tanto, mejora las relaciones interpersonales. También ayuda mucho en el liderazgo efectivo. Ya veíamos que los líderes de alto rendimiento tienen un alto nivel de inteligencia emocional. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, hablamos principalmente de la capacidad que cada uno de ustedes tiene para poder influir en un grupo de personas o en un individuo. ¿Y por qué digo cada uno de ustedes? Porque no hace falta tener un cargo como una jefatura para poder tener una posición de liderazgo. Uno puede liderar todos los procesos que uno, en los que genera influencia en otras personas. Yo, por ejemplo, podría en mi trabajo ser líder en cuanto a la preocupación emocional por mis compañeros. Yo a todos mis compañeros cuando llego en la mañana les pregunto cómo están. Soy un líder en eso, ¿sí? Y quizás desde ahí genero influencia y el resto de mis compañeros también comienzan a adoptar ese tipo de hábitos, ¿sí? Yo también dentro de mi trabajo, sin caer en esto de que el liderazgo se asocia a la jefatura, ¿cierto? Yo a lo mejor podría ser líder en ser más ordenada, quizás. Tengo más habilidades de poder estructurar mejor un trabajo que requiere atención al detalle. Yo si lidero en eso, estoy influenciando también a mis compañeros y en la medida que yo los voy influyendo, voy ayudando a que ellos también incorporen esas herramientas. Entonces el liderazgo tiene que ver con eso, con la capacidad de influir en otros. Pero va a ser muy difícil poder influir en otros y que esos otros puedan seguir esos buenos hábitos si es que yo no tengo una adecuada inteligencia emocional, porque lo que podría generar sería más bien rechazo y no adhesión a la forma en que yo estoy desarrollando algo. ¿Se entiende eso? Ok. Y también, bueno, beneficios en el éxito académico y profesional. Cuando hay una mejor gestión emocional, por supuesto que podemos minimizar los efectos del estrés, por supuesto que podemos transitar un trabajo preocupado, ¿cierto?, de la labor que hay que hacer en el día a día y no excesivamente preocupados por el malestar emocional que a veces sentimos, ¿sí? Entonces también nos puede ayudar muchísimo en eso. Y también el bienestar emocional, ¿sí? La inteligencia emocional no nos ayuda solamente a minimizar efectos del estrés en un ámbito laboral, la inteligencia emocional nos ayuda en todos los ámbitos de nuestras vidas, con nuestros hijos, padres, familia en general, amistades, por lo tanto, es algo que nos provee bienestar emocional, ¿sí? Bien, y hay ciertos entornos a los que nosotros debemos adaptarnos en los que nos ayuda muchísimo cuando tenemos un adecuado nivel de inteligencia emocional. Los entornos hoy en día, sobre todo en el ámbito laboral, son extremadamente complejos. Hay una multiplicidad de factores que se juntan, se cruzan, ¿cierto? Y que hacen que el trabajar, el convivir en un lugar con más personas, el tener que desarrollar un objetivo en común sea cada vez más difícil. Y estos entornos muchas veces son llamados entornos VICA. ¿Alguien conoce el término del entorno VICA? ¿No? Bueno, los entornos VICA. Bueno, lo primero es poder entender que es como eh, creo que acrónimo se le llama a esta técnica, ¿cierto? Es finalmente una sigla que a nosotros nos permite entender cuatro características que tiene el entorno VICA. El primero es la volatilidad, lo que quiere decir que son entornos donde hay una rapidez, una inmediatez en el cambio de las cosas. Es todo demasiado rápido y hay un cambio constante de todo. Por lo tanto, el entorno suele ser demasiado volátil, ¿sí? Puede ser porque hay un cambio constante de leyes, puede ser porque hay un cambio constante incluso en el mismo personal que trabaja con nosotros y todo eso va generando que tengamos que adaptarnos rápidamente a todos esos cambios. Entonces se genera un entorno muy volátil. También son entornos que tienen una alta carga de incertidumbre, ¿sí? No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos si el contrato que tengo es seguro o no, cuánto tiempo va a durar. No sabemos si mañana llegan los recursos para que desarrollemos tal acción dentro de nuestro trabajo. Todo es muy incierto, por lo tanto, la volatilidad, la incertidumbre se van sumando a un entorno VICA donde finalmente se generan las condiciones para que haya un mayor nivel de estrés. Y también son entornos tremendamente complejos, complejos
sobre todo por lo que ustedes decían, ¿cierto? El ser humano es una persona, el ser humano es complejo, esa es su naturaleza, es ser complejo, esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, hay mucha complejidad, tenemos que saber congeniar con distintas personalidades, distintos entornos, distintas maneras de trabajar con nuestros compañeros. Estamos siempre bombardeados de muchísima información, sobre todo en estos tiempos modernos, ¿cierto? Todo es información, entonces se generan entornos que son muy complejos en ese sentido. Y también entornos ambiguos, ¿cierto? Donde hay confusión, donde hay mucha duda en el proceder, el no saber si hacemos esto, hacemos lo otro, lo que va impactando de alguna manera la toma de decisiones en el trabajo. Entonces, el entorno VICA es un entorno altamente complejo, ¿cierto? Que tiene estas características y que genera el escenario más favorable para desarrollar altos niveles de estrés, ¿sí? Entonces, es aquí donde la inteligencia emocional se inserta como una de las estrategias más efectivas para poder transitar un entorno VICA. No, si se fijan, dije transitar un entorno VICA y no eliminar un entorno VICA, porque el entorno VICA ya está presente en la mayoría de los contextos laborales. Por lo tanto, sería muy difícil que nosotros lo podamos eliminar, ¿cierto? Depende no solo de nosotros, depende de todo el entorno laboral. Por lo tanto, es importante saber cómo transitarlo, cómo convivir con este entorno. Entonces, hay distintas técnicas que les podríamos llamar de la inteligencia emocional que nos van a permitir a nosotros poder movernos dentro de este entorno VICA. Lo primero que les sugiero es evitar sobre reaccionar. Nosotros estamos hoy en día en una sociedad donde vivimos la mayor parte del tiempo en modo automático. ¿Ustedes habían escuchado ese término, estar en modo automático? ¿Sí? ¿Qué es para ustedes estar en el modo automático? Como reaccionar y actuar sin reflexionar. Muy bien, no pasar por la reflexión, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con este entorno que decíamos porque es rápido, es volátil y requiere que nuestra respuesta también sea rápida y volátil. Entonces nos está pasando que nos estamos habituando mucho a reaccionar y no responder. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros reaccionamos ante algo, estamos frente al piloto automático. Hacemos todo por inercia, por comportamientos aprendidos previamente, los replicamos nuevamente porque nos funcionó una vez, nos va a funcionar de nuevo, ¿cierto? Y vamos por la vida haciéndolo de manera automática. Lo que ganamos con eso es economizar energía de nuestro cerebro, por supuesto que sí, pero finalmente no estamos pensando en lo que estamos haciendo. Es distinto cuando yo, en vez de reaccionar, elijo responder y decido situarme en este paréntesis que yo le llamo, que hay entre el estímulo y la respuesta. Entre que a mí me pasa algo y yo respondo a lo que me pasa, hay un paréntesis. Y imagínenlo visualmente, muy, muy como dibújenlo en su mente. Entre que yo recibo algo del entorno y yo respondo a eso, hay un paréntesis. Y ese paréntesis me pide una pausa. Y en esa pausa lo que yo hago es fijarme bien qué es lo que estoy haciendo, fijarme bien qué me pasa con lo que acaba de, el estímulo que me acaba de llegar de mi entorno, ¿cierto? Y decidir sobre la mejor respuesta que yo puedo tener frente a eso. Una respuesta que sea amigable conmigo mismo, conmigo misma, pero también con mi entorno, porque convivo con más personas. Entonces, desde ahí vamos ayudándonos a responder en vez de reaccionar frente a las situaciones. Otra técnica importante es trabajar en el autoconocimiento. Como yo les decía, esto es como cuando vamos en el avión, ¿sí? Nosotros tenemos que primero conocernos emocionalmente a nosotros, entender cuáles son nuestras señales de estrés, cuáles son nuestras propias estrategias que a nosotros nos ayudan, porque una misma estrategia tampoco sirve para todos. Entonces, a partir de ahí es que yo puedo ayudar a otros, ¿cierto? Y trabajar el autoconocimiento me va a permitir prevenir justamente la sintomatología del estrés. Porque si yo comprendo que, por ejemplo, cuando me está comenzando a tiritar aquí el párpado, ¿cierto? Cuando yo entiendo que si empiezo así es porque estoy en realidad sobrepasada, sobrecargada, con mucho estrés, mucha responsabilidad, yo entonces puedo tomar la decisión de tratar de respirar profundo, tratar de tomarme una pausa dentro de mi trabajo, tratar de hacer algo al respecto de eso. Si yo no me conozco lo suficiente, mi cuerpo va a entregar muchísimas señales que yo no voy a reconocer y como no las voy a reconocer, las voy a pasar por alto, se van a acumular y finalmente me van a generar un estrés crónico, ¿sí?
Otra técnica importante es poder aceptar lo que es inevitable y tiene mucho esto que ver con lo que conversábamos al principio de la sesión, ¿cierto? Hay cosas que no están bajo nuestro control, hay cosas que tenemos que saber soltar y simplemente aceptarlas. Y cuando yo digo aceptar, aceptar es muy distinto de resignarnos frente a algo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre aceptar algo y resignarme a algo? Tiene que ver principalmente con la actitud con que nosotros enfrentamos la experiencia. En el aceptar, mi actitud es de apertura. Mi actitud es de solamente observar lo que está ocurriendo y comprender que yo frente a eso solamente puedo accionar con el recurso que tengo entre manos, con las herramientas que yo tengo para poder accionar frente a eso, ¿sí? Si hay algo que no tengo y que yo anhelaría tener en ese momento para enfrentar esa situación y no lo tengo, ¿cierto? Es importante que podamos aceptar que no tenemos que luchar contra ello. Eso es aceptar, tener una actitud de apertura, de observación y entender que simplemente vamos a hacer lo que mejor podemos con lo que tengamos en ese momento. Cuando nosotros nos resignamos frente a algo, lo hacemos con una actitud de derrota, ¿sí? Como no queriendo ceder y sintiéndonos derrotados frente a algo, ¿sí? Y esa actitud de derrota finalmente genera que nosotros tengamos mayores niveles de frustración frente a la experiencia. Y eso es lo que no queremos. Lo que nosotros queremos es ser compasivos con nosotros mismos y entender que frente a una situación hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y eso es aceptar lo inevitable, ¿sí? También otra técnica importante de inteligencia emocional es que podamos trabajar en los tipos de inteligencia emocional, que son los intra y los interpersonal. La inteligencia intrapersonal es todo lo que tiene que ver conmigo, hacia adentro, ¿sí? Cómo yo reflexiono sobre mí mismo, cómo yo comprendo mi mundo emocional, cómo yo voy asociando experiencias para poder aprender y crecer personalmente, ¿cierto? Y la inteligencia emocional interpersonal tiene que ver con todo lo que yo hago a nivel emocional respecto a un otro. Cómo me relaciono con el otro, cómo me comunico con el otro, cómo comprendo las emociones del otro, ¿sí? ¿Por qué hay que trabajar en estos tipos de inteligencia y por qué esto sería una técnica de inteligencia emocional para movernos en un entorno VICA? Porque estos dos tipos de inteligencia nos ayudarían a movernos en un entorno VICA. Ok, está relacionado con lo que señalábamos al comienzo. Nosotros no somos seres aislados individuales, nosotros somos personas que estamos en constante interacción con nuestro entorno. Y cuando nosotros estamos en un entorno VICA y por lo tanto hay mayor probabilidad de caer en situaciones de estrés, ¿cierto? Es muy importante que nosotros podamos tener redes de apoyo, que nosotros podamos colaborarnos entre mis compañeros, que yo los pueda ayudar a ellos, que yo sienta esa eficacia de apoyarlos emocionalmente a ellos y también yo recibir ese apoyo por parte de mi equipo de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un momento de estrés, y como bien creo que lo señalaba Carolina y Raúl, nos gustaría mucho poder entender cuáles son las señales del otro para poder ayudar, ¿cierto? Para poder minimizar esos efectos, ayudarlo con lo que está pasando. Si nosotros tuviésemos que lidiar absolutamente solos con nuestro estrés, sería tremendamente difícil. Por lo tanto, es importante que se abran estos espacios para hablar acerca del estrés, para hablar acerca de las emociones, para entender que cuando mi colega, a pesar de que se le ve sonriente todos los días, pero dice estoy cansado, tenemos que validar la emoción que él nos dice, porque finalmente nadie más que él sabe cómo está en su mundo interno. No lo podemos inferir nosotros absolutamente a través de su comportamiento observable. Solamente la persona que dice cómo se siente es la única que sabe cómo se siente.
Y bueno, la empatía también, tremenda herramienta de inteligencia emocional para movernos en estos entornos, ¿sí? Recordar que frente a una misma situación, todas las personas pueden sentirse de manera distinta. Entonces, nunca cuestionar la emoción del otro, ¿sí? Y mucho cuidado con la empatía emocional que conversábamos y siempre tratar de tener una empatía más cognitiva y compasión por el otro para poder disponernos a ayudar de alguna manera. Bien, ahora cuando nosotros hablamos de estrés, el estrés sucede en todos los niveles, ¿ah? Sucede en nuestro mundo personal, en nuestra casa, afuera, en el trabajo, a nuestros hijos les pasa también en los colegios, los niños también se estresan mucho. Entonces, si nosotros llevamos la inteligencia emocional, ¿cierto? Pensando que es la herramienta que me permite minimizar un poco el estrés y lo llevamos al entorno más de organización, de institución, de empresa, tenemos que saber que hay ciertas actitudes que van a favorecer que nosotros podamos transitar, ¿cierto?, este entorno VICA. Entonces, lo primero es sostener una actitud positiva, que por ahí creo que Carolina señalaba que ella siempre mantiene una actitud positiva, ¿cierto? Carolina, ¿tú nos puedes como señalar cuáles son esas características de tu actitud positiva? O sea, ¿qué es lo que tú manifiestas cuando tienes una actitud positiva? Es que yo soy bastante emocional en todas mis cosas, pero no me da vergüenza. Eh, Soy scout, trabajo con niños de 7 a 11, Mm. entonces estar delante de ellos para mí, validar cualquier emoción que ellos tengan, es súper importante. Y siendo súper adulta y estando incluso en este ambiente de trabajo, igual sé que soy un bicho raro, pero si veo una cara extraña, de verdad que a mí es como que me resbala todo. No, no, para mí es como que no dejo que algo altere mi paz. Entonces, no sé, por ejemplo, te voy a mostrar una cosa. Mira, ¿ves que está lleno de plantas acá? Sí, Ya, está súper lleno de plantas, ¿cachai? Porque creo que es como la qué energía lindo. verde, ¿cachai? Y a todos les encanta venir para acá. Mm. Entonces, por ejemplo, yo llego a cualquier departamento acá de La Vega y yo, buenos días, para mí la afectividad, cómo está, si observo algo extraño, yo pregunto. Claro, también trato de tener un poco de límite porque si la persona no quiere hablar, tampoco la transgredo, digamos, en ese aspecto. Pero soy una persona que siempre está como, no sé, canalizando energía positiva, conversando las cosas, no sé, hacemos un trabajo, ya hagamos esto, es que no, no sé, es como algo de adentro que ¿por qué como enfrentarlo positivamente? No. Ahora, claro, si veo a alguien alterado, a lo mejor por lo general, no sé, a veces me ha tocado estar en atención de público y llega gente igual súper triste o enojada y hasta el minuto, como que a lo mejor esa paz o esa entereza o esas ganas de querer ayudar. Claro, uno pregunta qué sucede o espéreme un poco, voy a consultarle a otra persona si yo no sé. Y yo por eso que también en algún minuto hablé de la actitud también de las personas, porque es tener voluntad, buena voluntad. Creo que todos los días para mí es un dar gracias y eso, y lo traspaso a cualquier unidad o con cualquier persona que está a mi alrededor en cualquier momento. Y si me equivoco, pido perdón y eso. Ahora, claro, también debo manifestar que tengo una jefatura que también es de la misma línea. ¿Ya? Mm. Yo estoy a cargo de recursos humanos y de cuenta corriente acá en la corte, pero mi jefatura es una jefatura también de puertas abiertas, ¿ya? Que siempre está dispuesta a escuchar y a buscar soluciones o a canalizar, digamos, alguna molestia o alguna situación que se genera aquí adentro. Y eso para mí es importante, que se escuche. No Mm. sé, eso, no sé si respondo un poco La a verdad su es que tiene muchas pregunta. características de la definición que tenemos acá de la actitud positiva, porque según lo que tenemos acá, cierto, señala que es mantener una actitud que contribuya a un ambiente laboral
más saludable, ¿cierto? Está ese componente en lo que tú nos dices, y que eso implica mostrar entusiasmo, mostrar optimismo y disposición para enfrentar los desafíos. Efectivamente, nosotros no hay que confundir la actitud positiva con el estado emocional que traigamos. Nosotros, por ejemplo, podemos haber vivido una situación muy difícil quizás en nuestra casa antes de ir a enfrentarnos a un día laboral. Pero eso no quiere decir que nuestra actitud tenga que ser negativa en el trabajo. Yo puedo convivir con esa emoción al mismo tiempo que tengo una actitud de apertura, una actitud de disposición a enfrentar desafíos, una actitud de entusiasmo y optimismo y una actitud que me permita a mí mostrarme más positivo, ¿sí? Es decir, tener una actitud positiva no es decir todo va a estar bien, ¿cierto? Como esos típicas frases cliché de repente que tenemos sobre la positividad, sino que tiene que ver con la disposición interna que yo tengo, más allá de la emoción que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, es importante en estos entornos, ¿cierto? Poder tener una actitud positiva, poder tener una actitud proactiva, que es poder anticiparnos un poco a situaciones, ir como un pasito más adelante, ¿cierto? Siempre que eso no signifique estar todo el tiempo en alerta y sobreestresados. Una actitud también de colaboración con nuestro entorno, una actitud de adaptabilidad, es decir, frente a los desafíos y adversidades, o sea, no tengo problema con el conflicto y la adversidad, sino que mi misión es adaptarme de la mejor manera posible frente a eso con las herramientas que tengo. Y también una actitud de responsabilidad, ¿sí? De comprender que yo cumplo un rol y que ese rol, si yo no lo cumplo, también afecta a los roles de mis compañeros. Por lo tanto, tengo un compromiso que cumplir en ello. Esa es una actitud que nos puede aportar a que nosotros podamos convivir de mejor manera en un entorno laboral. Y por supuesto que el convivir de mejor manera en un entorno laboral nos ayuda mucho a sentir que tenemos una red de apoyo y eso va en beneficio de la minimización del estrés, ¿sí? Está todo conectado de alguna manera. Bien, y nosotros, bueno, hemos mencionado el estrés, ¿cierto? Pero el curso de nosotros se concentra mucho en el síndrome de burnout. ¿Ustedes conocen lo que es el síndrome de burnout? Me gustaría comenzar por ahí, conocer primero qué manejan acerca de ello. No, no, dale. Mira. O sea, yo he escuchado que es como cuando ya uno llega al límite y pasa lo del primer video que uno explota. Como que, no sé si será eso, pero eso he escuchado que lo mencionan como síndrome de burnout, que aparte también tiene como un nombre bien raro. Sí, es sentirnos al límite, sentirnos ya como quizás no lanzando el computador, como lo vimos en el video, pero sí sentir que algo no está bien, que no estoy pudiendo responder antes que reaccionar, por ejemplo. ¿Qué otra idea tenemos ahí acerca del síndrome de burnout? Estar expuesto a estrés constante durante un tiempo, digamos, prolongado. Sí, es una característica importante, tiene que ver con la prolongación de un estrés que no ha sido tratado. Ujú. Agotamiento también cuando uno llega al trabajo y por lo que también he visto las ganas de no llegar al trabajo, sentir que no están los deseos, las ganas y de querer iniciar una nueva jornada de trabajo, Ujú, que es como la desmotivación, de ¿cierto, motivación. Guillermo? Como sentir que yo ya no quiero hacer lo que he estado haciendo en este lugar, ¿sí? También es parte del síndrome de burnout. Bien, el síndrome de burnout, como bien señalaba por ahí José, tiene que ver con cuando yo estoy un largo periodo de tiempo sosteniendo un estrés constante y no he hecho acciones para poder minimizar ese estrés, para poder regularlo, para poder tener pausas en lo que estoy haciendo, yo puedo caer fácilmente en un síndrome de burnout. Y el síndrome de burnout es justamente, o síndrome del quemado también como se le dice, o síndrome de desgaste profesional, es como este video que apareció ahí de la vela, que no sé si lo alcanzaron a ver. Es como irnos apagando lentamente. Si no queremos buscar una explicación gráfica, es irnos apagando lentamente. Es un agotamiento tan profundo que no nos permite reconectar con nuestras motivaciones, no nos permite empatizar con nuestro entorno y con nuestros colegas de trabajo. Es un agotamiento físico, también mental. Es un agotamiento que
se extiende hacia otras áreas de nuestras vidas, no solamente dentro del contexto del trabajo. Entonces podríamos decir que este es el resultado del estrés laboral crónico que no se ha gestionado con éxito, ¿sí? Tiene tres características principales. La primera tiene que ver con un agotamiento profundo, ¿cierto? Que es la sensación de que estemos como completamente drenados, que estamos como completamente exhaustos debido a las demandas excesivas que tiene nuestro trabajo. No solamente se trata de una fatiga que sea física, sino que también una fatiga emocional que es intensa, que puede llevar incluso a una disminución notable en la productividad y en nuestro rendimiento laboral. Eh, También se caracteriza por presentar algo que se llama despersonalización. La despersonalización es un síntoma que implica una especie de distanciamiento emocional de nuestro trabajo, donde nosotros podemos desarrollar una actitud negativa, podemos ser más fríos, podemos ser hostiles también, responder de mala manera a nuestro entorno, a nuestros compañeros de trabajo sobre todo, ¿cierto? Y se puede manifestar como una falta de empatía también. La otra característica importante que tiene el síndrome de burnout es la falta de realización personal. No hay satisfacción con lo que estoy realizando, hay una desmotivación profunda, siento que no me estoy realizando bien en lo que estoy realizando, ¿sí? Ya esto no me entusiasma como me entusiasmaba antes. Entonces, este burnout es causado por las condiciones del trabajo, pero también el estilo de vida de la persona. Y es aquí lo importante, porque si bien nosotros podemos estar desarrollando un trabajo que es extremadamente estresante, mientras más herramientas de inteligencia emocional nosotros tengamos, nosotros mejor vamos a poder transitar el estrés que se proyecta en nuestro trabajo. ¿Sí? Em, de esta manera, buscamos también que las condiciones del trabajo sean un complemento a la minimización del estrés, es decir, que trabajemos las horas justas, que tengamos espacios de descanso, que la carga laboral no sea inalcanzable, ¿cierto? Que podamos también tener apertura al diálogo, sobre todo con nuestras jefaturas, poder hablar de cómo nos sentimos. Todo eso tiene que ver con las condiciones del trabajo. Y también puede tener estas consecuencias que son físicas y o psicológicas. Cuando nosotros estamos en este síndrome de burnout, además de estas tres características que son como las principales, ¿cierto? Nosotros, por supuesto que podemos también tener una baja autoestima, un estado permanente de alerta, de nerviosismo, tener dificultad para concentrarnos, dolor de cabeza, taquicardia, bajo rendimiento, absentismo laboral y todas estas características, síntomas que ustedes observan acá se añaden a esto. Entonces es un cuadro tremendamente complejo si lo vemos desde ahí. Ahora, este síndrome de burnout no aparece de la noche a la mañana, como lo veíamos, aparece luego de un tiempo muy prolongado de sostener un estrés, ¿sí? Entonces tenemos cinco fases importantes de identificar. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros identificamos, por ejemplo, que estamos en una fase uno o fase 2, podemos tener acciones para revertir la situación. Ya cuando entramos en una fase 4, fase 5, es muy complejo poder recuperarnos del síndrome de burnout. Entonces, en la fase uno lo que ocurre es que estamos muy motivados, ¿cierto? Sobre todo cuando llegamos a un trabajo nuevo, queremos hacerlo todo bien, todo perfecto, rendir al máximo, nuestras expectativas están muy elevadas, muy idealizadas y hay una fuerte conexión emocional también con lo que yo estoy realizando y las ganas de superarme en lo que estoy haciendo. El estado emocional que yo tengo acá es de optimismo, es de esperanza, es una sensación de elevar mi propósito, ¿cierto? Es una fase donde estoy altamente entusiasmado y nosotros podríamos decir, ok, pero entonces esta fase es buena, es positiva, no es mala, ¿cierto? Tenemos mucho entusiasmo. ¿Dónde está la señal de alerta en esta primera fase en que nosotros quizás podamos idealizar nuestro trabajo? En que nosotros quizás podamos idealizar estas expectativas que tenemos hacia nuestro trabajo y esperar que esa expectativa se cumpla y finalmente tener una realidad muy distinta de ella. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Luego viene una fase de estancamiento, que cuando yo ya he idealizado esto, estoy muy entusiasmado, comienzo a darme cuenta de que hay una realidad que es distinta, que no coincide bien con mi nivel de esfuerzo y esta expectativa y lo que realmente sucede en mi trabajo. Entonces hay como un choque con la realidad, como dice acá. Y se percibe que no todo se puede controlar, ¿cierto? Entonces me siento como un poquito estancado porque yo esperaba algo y no está resultando ser así, ¿sí?
Cuando eso me pasa, comienzo a entrar en una fase de frustración, porque como me siento estancado en esto, comienzo a frustrarme, esto no está acorde a mi expectativa. Entonces aumenta la tensión, voy viendo que los obstáculos no son solamente situaciones aisladas, sino que son cosas permanentes que se están dando dentro de mi trabajo, que probablemente a futuro van a seguir sosteniéndose así, quizás no tienen mucha solución, entonces comienzo a frustrarme mucho. En esta fase 3 es la etapa donde yo estoy a tiempo de darme cuenta de que estoy frustrado y poder revertir la situación y volver a una etapa uno, ¿sí? Cuando nosotros no salimos de esta etapa de frustración y no restablecemos nuestros niveles de estrés, ¿cierto? Podemos pasar a una fase 4 que es una fase de apatía o de hiperactividad. Aquí pueden pasar dos cosas, o me vuelvo apático, es decir, me vuelvo indiferente con mi entorno laboral, con mis responsabilidades, con mis relaciones interpersonales de mi trabajo, o está en mi necesidad de revertir esta frustración que me vuelvo hiperactivo con mi trabajo y hago mucho más de lo que puedo hacer y hago un sobreesfuerzo con mi trabajo. Y cuando yo transito esta fase y caigo en una de estas dos actitudes, ¿cierto? Probablemente llego a una fase 5 donde es ya estar completamente quemado, ¿sí? Como bien dice acá, que es un estado de agotamiento crónico donde el cuerpo y la mente colapsan y hay síntomas físicos y cognitivos y emocionales que son muy profundos, ¿sí? Al estar quemados, requerimos atención profesional, requerimos redes de apoyo, requerimos una atención tal como si nosotros tuviésemos no sé, cuando nos enfermamos y vamos al médico y buscamos ayuda para ello, también. Estar en síndrome de burnout no es como solamente decidir, mañana me voy a sentir mejor, no tiene que ver con eso. El agotamiento es tan, tan profundo que me arrastra ese agotamiento. Por lo tanto, es importante identificarlo a tiempo y, si es posible, antes de una fase 4 en la cual nosotros podamos revertir y volver a una fase uno. Bien, ¿se entienden las fases del síndrome? ¿Tienen preguntas con ello? ¿Hay alguien, por ejemplo, que haya identificado que se encuentra en este momento en alguna de estas fases? O sea, yo no en lo particular, pero sí he visto algunos compañeros que están como en la etapa de frustración, como que sienten como una cierta ansiedad o más bien como que todo les molesta respecto al trabajo, que le pidan Claro. algo y claro, explotan como con la rabia. Sí, eso sí he visto. Bueno, importante entonces también esa parte, ¿cierto? Como lo decíamos, no solamente aplicar este conocimiento con nosotros mismos, sino que al identificar en nuestro entorno también estamos ayudando muchísimo. ¿Alguien más se siente en alguna de estas fases, transitando alguna de ellas? ¿No? Ya, qué bueno. Eso es una buena noticia. Ok, entonces, como podemos observar, hablar de síndrome de burnout no es tan simple. No es un estrés que se soluciona con decir, ok, me voy a tomar vacaciones de una semana. Es algo mucho más profundo y complejo que ello. Y requiere una reparación de mi sistema nervioso, una reparación de mi salud mental importante. Por lo tanto, siempre va a ser mejor poder estar atento a estas fases, identificar cuándo podría estar en una escalada de síndrome de burnout y tratar de revertirlo. ¿Y cómo lo vamos a revertir? Con nuestras herramientas de inteligencia emocional que vamos a seguir desarrollándolas en las clases posteriores. Por ahora, me gustaría saber si hay preguntas, comentarios. Ya con esto quedamos listos con el contenido de hoy, pero para saber si quedaron dudas acerca del contenido que vimos. Nicole, Ya, no ¿cómo hay... funciona el trabajo grupal? ¿Cómo, Raúl? ¿Cómo funciona el trabajo grupal que salía en el programa? Sí, a ver, el curso tiene dos evaluaciones, ¿sí? Una que es de alternativas, como un test, ¿cierto? Y el otro es el trabajo grupal. Ustedes están ubicados en distintas regiones del país, por lo tanto, yo tengo la lista de ustedes, que de hecho les voy a pedir que no se desconecte ninguno porque tengo que pasar asistencia. Y yo les voy a entregar a ustedes, les voy a asignar los grupos de trabajo.
Voy a enviar un archivo, espero que sea hoy mismo, a la academia para que se lo puedan subir a la plataforma y ver en qué grupo están. En ese archivo va a ir el nombre de ustedes, pero también el correo electrónico. Y de esa manera puedan comunicarse con su equipo porque seguramente les va a tocar personas de distintas regiones y van a tener que seguir resolviéndolo de manera online, ¿cierto? Y este trabajo tiene que ver con un estudio de caso. Se les va a entregar un caso y en torno al caso se le van a realizar preguntas. Me parece que son 4 preguntas. Y como spoiler, muy importante que se aprendan las fases del síndrome de burnout para el trabajo. ¿Respondo con eso a tu pregunta, Raúl, o era algo más específico sobre el trabajo grupal? No era más bien eso, porque como dices, como somos de distintas regiones, era para cómo nos íbamos a comunicar y eso, ahí me queda claro. Gracias. Sí, ahí va a ir nombre y Eh, contacto. Ujú. claro, yo tengo también una consulta, me metí a la página y si bien preliminarmente, no sé si eso se actualizó, eh, mi nombre y me pude dar cuenta que otros no estaban, porque hay unos grupos asignados. No sé si eso lo va a actualizar usted, me imagino, porque no aparecía en ese listado preliminarmente. Sí, Ah, podría ser Guillermo. se va a actualizar ese listado. Seguramente es un Ya. listado antiguo que quedó ahí, pero se va a actualizar cuando ahora la profesora envíe con la nueva lista de participantes. Sí, sí. Gracias. Yo Mónica, yo hoy día voy a enviar los grupos. No sé si lo envío a tu correo electrónico para que se Sí, lo puedan actualizar desde ya y así ya. ellos manejar mejor sus tiempos para poder desarrollarlo. Sí, ningún problema. Bien, voy a dejar de compartir ¿Puedo, mi puedo pantalla. consultar algo? Por supuesto, Carolina. Ay, sí. Lo que pasa es que, bueno, no, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que a las personas, como, o sea, como que les cuesta estar solos consigo mismos, tal vez escucharse o tal vez ser honesto. Es súper básico, pero es, como dices tú, a lo mejor a veces estamos como tan automatizados, como que respondemos, ay, siento como, ay, Si hay em, alguien, dame sí. un segundo que tiene micrófono Ujú. astudillo. Sí, es que quería hacer una Ya, consulta respecto a los grupos. Aló, ya. Ya. Terminemos con Carolina y ahí bueno, no vamos con tu Em, consulta. entonces, en el fondo lo que le quería preguntar a usted Ajá. era como, ¿cómo decirle a esas personas que comiencen a escucharse para que puedan como, o sea, en la medida que obviamente le permitan a uno como poder darle esta opinión en el fondo o consejo? O Ujú, decirles a lo mejor, sabes que hice este curso y tenemos estas herramientas para que podamos como cada uno evaluarla. Eh, ujú, entonces, ¿cómo sensibilizar a una persona que no se ha encontrado consigo mismo? ujú. Es Eso. muy buena tu pregunta, Carolina, y nos pasa a muchas personas, muchas personas nos pasa lo mismo, y tiene que ver principalmente con la validación del mundo emocional que nosotros hacemos, ¿sí? Hay personas que por educación, por trayectoria de vida, ¿cierto? Sienten que la experiencia emocional es importante y hay otras personas que tienden a pensar que no es lo más importante y que incluso en ocasiones hay que evadirla un poco porque entorpece, obstaculiza el camino, ¿cierto? Entonces lo primero ahí yo creo que es poder cambiar la mirada acerca de la validación que tenemos de nuestro propio mundo emocional. Cuando nosotros hacemos esa validación es cuando nos vamos a permitir dialogar con estas emociones. Ahora, cuando nosotros sentimos emociones que son más displacenteras, por lo general lo que tratamos de hacer es no convivir con ellas y tenemos que hacer todo lo contrario, ¿cierto? Somos personas que no estamos acostumbrados a permanecer o quedarnos en un momento de tensión emocional. Cuando nosotros tenemos rabia, cuando nosotros estamos angustiados por alguna situación, lo que queremos es cambiar, revertir inmediatamente la situación que está ocurriendo. Sin embargo, hay más aprendizaje cuando yo me quedo un momento en esa emoción e intento comprender cuál es el mensaje que eso trae, porque siempre hay un aprendizaje asociado. Entonces, desde ahí, la emoción comienza a ser más útil en mi vida. Y aquellas personas que
tienden como a no validar mucho su propio mundo emocional, justamente lo asocian con que hay una inutilidad en esto. Si nosotros le mostramos que es tremendamente útil poder conocer cuál es el mensaje o aprendizaje detrás de lo que está sintiendo, esa persona probablemente va a tener un poco más de apertura a poder observarse a sí misma y poder convivir con esas emociones más displacenteras. ¿Mm? Y tenía también a Astudillo, perdona, Sí, ¿cuál es el nombre? Cristian Astudillo. Astudillo. Ok, ok, Oye, cuéntenos. consulta. Con respecto a los grupos que nosotros últimamente lo hemos estado haciendo, es estar con nuestra propia gente. ¿Por qué? Porque es muy difícil coincidir los mismos tiempos con las demás personas. Ya Mm, sea que no podemos, sabe que ahora no puedo, yo no puedo. En cambio, es más fácil para nosotros reunirnos acá y juntarnos y discutir los temas. Esa es mi acotación. mm. Ha habido muy mala experiencia. Sí, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, siempre tengo el cuidado de que idealmente queden agrupados por región, pero por ejemplo, me pasa con algunos cursos que en región tengo una persona o dos y tengo que sí o sí reunirlos con alguien más, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay que hacer ese agrupamiento, pero siempre voy a tener en consideración de que al menos, por ejemplo, todos los que sean de, no sé, Rancagua, estén todos dentro del mismo Exacto, grupo, ¿sí? exacto. Todos los que sean de Nosotros Iquique no estén todos tenemos, dentro del mismo grupo. no hemos tenido Ujú. problemas de tener gente de otra región. No hay ningún problema, pero la idea para nosotros es mucho mejor así. Mm. ¿Mm? Eso es lo que quería acotar. Perfecto. Voy a pasar la asistencia. Yo los voy nombrando, ustedes me van señalando, ¿sí? Silvana Santander, Soy yo. ok. Rosa Núñez, Rosa Núñez, Está, Acá, ¿está? acá. Ok, ok. Sí, por Raúl, acá. Estoy acá. No sé si nos escucha. sí, ahora sí. Estoy Sí, sí se presente. escucha. Ok. Sí, Raúl Marchán también. Presente. Ok, Raúl. Natalia Figueroa, Presente. Natalia Costa, perdón, Ujú. Sí, Acosta. presente. Pamela Vázquez, Pamela Vázquez. Ignacio Castillo, Acá, ¿se escucha? sí, Ignacio, gracias. Guillermo Humada, Guillermo Humada, Rojas Ahumada es mi otro apellido. No sé si habrá alguien sí, Ahumada. sí, Ah, no, Rojas Ahumada, Rojas ah, ya. Ahumada, tienes razón. Daniel Caminada, Presente. Aquí. José Vitrán, Por acá presente. Felipe Villegas, presente. presente. Cristiana Astudillo, Presente, presente. Carolina Seguel, Presente. Marcos Fuentes, Presente. Carlos Collao, Presente. Camila Matamala, Presente. Karina Alvarado, Karin Alvarado, Jaime Alvarado, Presente, Nicole Cruz, Nicole Cruz, Nicole Bringas Cruz, aquí presente. Bringas. Sí, Bringas. Sí, tienes razón. No se preocupen, soy yo la que me he equivocado en mirar la columna, por si acaso. Sus nombres están bien escritos. Ah, ya, muy bien. Tendría solo ausente entonces a Karim Alvarado
y Pamela Vázquez. No están, ¿cierto? Ya, perfecto. Hola, buen día. Listo. Tenemos la asistencia pasada, entonces nos vemos el próximo jueves. Recuerden la sugerencia de revisar primero el módulo y así llegan conectados con el tema, todas las preguntas que quieran realizar, experiencias que quieran compartir y vamos co-construyendo estas herramientas para poder ayudarnos en la prevención del síndrome de Evernote, ¿sí? Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Hasta chao a luego. todos. Chao, Chao, hasta colega, luego. que Chao, estén bien. gracias. Chao.